Si usted se viene sumando a nuestra sintonía, acompáñese con nosotros también a través de www.antofagasta.tv, que es el canal de Antofagasta. Nos vinimos a la cocina porque vamos a recibir a el área médica el día de hoy. Vamos a saludar a nuestro doctor y ginecólogo para poder conversar sobre los cuidados ginecológicos posteriores al parto. Él es docente de la Universidad de Antofagasta y también es parte de la Clínica Antofagasta, el doctor Robert Lemberg, que está con nosotros en nuestro matinal. Es que yo le estoy... ¿Sabe la verdad que yo le estoy viendo el nombre, pero no alcanzo porque yo soy súper cortevista y como no lo tengo anotado acá, así que Leonard, bienvenido, ¿cómo está con nosotros? Muy bien, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá y comunicar los cuidados que vamos a tener de la embarazada después que tiene su guaguita, que es el tema que vamos a hablar hoy día. ¿Es primera vez que está con nosotros? No, he venido antes. Había venido antes. Sí. Doctor, bueno, ¿y cuáles son los cuidados ginecológicos que hay que tener después de haber sido mamita? Porque está la cesárea, está el parto normal. ¿Los cuidados son iguales? No son iguales. Permítame decir una cosita, que este Día de la Madre, en primer lugar, saludo a todas las mamás que han sido mamás en este momento en la Clínica de Antofagasta, las que van a ser. Y también un momento especial que para este día va a ser un poco especial para mí, porque mi mamá partió hace un tiempo y va a ser diferente, va a ser primera vez de mi vida, que no la voy a tener, pero bueno, es la ley de la vida y seguimos adelante. Pero siempre está en mi recuerdo. ¿Sensación encontrada? Sí, de todas maneras. Obvio. Mira, lo que te contaba del puerperio es como el periodo de transición de todos los cambios que se produjeron en la madre, tanto anatómicos como fisiológicos, de tener un embarazo, un ser vivo dentro del útero y dentro del cuerpo en sí, hasta que la paciente vuelve a la normalidad. Y los cuidados son súper diferentes. Ahora, ¿cuál es la idea? De que los pacientes idealmente tengan parto vaginal, que es lo más fisiológico, lo más normal, y para eso fue diseñado el aparato genital, para tener guaguitas por esa vía. Ahora, hay distintas circunstancias en que uno llega al médico y a la situación en que uno se encuentra a optar por una operación cesárea. Y los cuidados, como te digo, son diferentes. ¿Cuáles son esas opciones para poder tomar la cesárea? Porque hoy en día vemos la gran cantidad de cesáreas que hay en Chile. Sí. O sea, casi el 70% solamente cesárea y dejan muy de lado el parto natural o normal. Y siempre hay una excusa, doctor. Que no hay cama, que es más fácil, que es muy estrecho, que no puedes salir. ¿Es verdad? ¿Cuál de todas son es verdad y mentira? Mire, yo te voy a decir que en la práctica la Organización Mundial de Salud... tiene más o menos, no más de un 30% provisto de pacientes que se operen por vía cesárea para tener sus guaguas. Aquí estamos en Antofagasta al revés y eso es un poco lamentable. Ahora, hay muchos fenómenos que llevan a que las pacientes opten más por cesárea que por parto vaginal. Y dentro de las decisiones, muchas veces vienen las enfermedades maternas. Ya, enfermedades maternas que van a afectar a la expulsión de la guaguita, y esto puede ser porque la guagua es muy grande, porque la pelvis de la paciente es más estrecha, o muchas veces porque ha tenido 2 o más intervenciones cesáreas anteriormente. Después hay situaciones que estas son como las puede prevenir de antes de que tenga el momento del parto, pero otras veces pasa de que la paciente en el momento que está en el trabajo parto, lamentablemente por otros factores que pueden ser del mismo trabajo parto, no evoluciona y las pacientes son sometidas a cesárea. Para hacerte un ejemplo, que la paciente no dilate lo suficiente el cuello uterino, que es la parte, como vemos en las imágenes, la parte más inferior del útero y que permite la comunicación con la vagina. Y al no dilatarse esto, a pesar de los fenómenos, de las acciones que tomamos nosotros los médicos, como ponerle medicamentos, oxitocina, ponerle otros medicamentos a nivel vaginal, no resulta. Otras veces porque a veces las pacientes se dilatan el polo inferior del útero, como vemos en las imágenes, pero la guaguita no sale, y eso también se llama un expulsivo detenido o una falta de descenso, y eso en el momento del trabajo parto obliga a un médico a practicar una cesárea. Ahora, en ese mismo momento. En ese mismo momento. Y muchas veces hay lo que se llama sufrimiento fetal, que es la baja de los latidos en el momento del parto, del trabajo parto, digámoslo así. Y dependiendo de la gravedad que se den esta baja de los latidos, porque esta baja de los latidos te está indicando que la guaguita no se está oxigenando bien. Dependiendo de eso es cómo actuamos, y muchas veces se acelera un parto o lamentablemente hay que también optar por la operación cesárea. Después de los otros factores que tú me decías, cómo optar una cesárea o un parto, muchas veces lo que uno trata de preconizar es que el parto sea lo más espontáneo posible y esperar hasta lo más que se pueda, ¿ya? Uno habitualmente espera hasta máximo 41 semanas, pero después uno ve todo el estrés de la familia, esperando que cuando nace la guaguita, que por qué no ha nacido,
Y eso va influyendo un poco en la madre, en que se siente más preocupada y empieza a tener sus preguntas al ginecólogo porque no ha nacido. Y el Y estrés eso, me imagino que igual pero por influye supuesto. en no poder parir normalmente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y después otro fenómeno que tenemos acá en Antofagasta es la gran cantidad de pacientes que tienen sus maridos en turno y dicen, doctor, quiero tener parto vaginal tal fecha porque ahí está mi marido, no está en turno, entonces eso también a uno como lo pone en jaque para decir que tenga parto normal. Claro, aguántese Sí. o, claro, es como imposible. Sí, entonces eso es como las decisiones. Esas son las decisiones que llevan a las mujeres muchas veces a tomar la cesárea, Sí. pero no hay ninguna diferencia, bueno, comentaba que hay diferencia del cuidado, pero en el tema de la salud del bebé, ¿no quiere decir que sea más expuesto la cesárea o el parto normal? Mira, es que va a depender de la circunstancia en que se tome la decisión. A veces las pacientes que tienen un parto vaginal muy arrastrado, con bebé un poco grande o con una mal posición, porque el fetito, como lo ven en la imagen también, se tiene que orientar dentro de la vagina para poder salir lo más rápido y normal posible. Y muchas veces no se produce eso y a veces uno insiste en el parto normal y ahí tenemos algunas alteraciones para el bebé, ya que a veces nacen un poquito deprimidos, con falta de oxígeno. Y otras veces las pacientes van a cesárea y cuando son cesáreas programadas, el bebé, entre comillas, es como que no está tan afectado en tener alguna complicación del mismo parto. Pero la que pasa a llevarse los fenómenos patológicos, podríamos decir, es la madre. Muchas veces tenemos madres que van a tener infección de su herida operatoria o no van a tener la adecuada involución del útero. ¿A qué me refiero eso? Que el útero se tiene que achicar después del parto para impedir la hemorragia. Y en algunas pacientes no se da eso y tienen hemorragia más grave que obligan muchas veces a tomar medidas tan radicales como extraer el útero apenas tuvo, si en la primera guagua es como muy complicado. Es complicado. Muy complicado. Y fuerte para ellos también porque me imagino que el deseo de ser madre lo quieren también prolongar por supuesto. y perpetuar en otro, me imagino. Sí. Y eso pasa, entonces son muchas las complicaciones. Ahora, si tú puedes poner a ver la epidemiología de las madres, a veces se está alargando y hoy tenemos madres por primera vez a los 44 años, que antiguamente eso no se veía. La mujer estamos como aplazando el querer ser madre, ¿no, doctor? Sí, lo aplazan mucho, sobre todo ¿Más de la las cuenta? mujeres profesionales. Yo encuentro que sí. ¿Cuál es la edad promedio Ideal. clave? Entre 25 y 35 años. Eso sería lo ideal que tuvieran las madres para tener su guagüita, su primera guagua por último. El problema es que hay muchas mujeres que aplazan esto por su desarrollo personal y van a tener su primera guagua a los 40, como te decía, a veces a los 44 como me tocó. Y eso trae también más dificultades tanto para el mismo control del embarazo como para el momento del parto. ¿Son embarazos de alto riesgo, doctor, o no? Los embarazos de alto riesgo se van a definir en base a las antecedentes de las pacientes. Hay pacientes que tú los vas a ver y en la primera entrevista va a decir, este es un embarazo de alto riesgo. Una paciente que tenga más de 40 años. Una paciente que ya venga con hipertensión arterial, que se le suba la presión y que esté con tratamiento. Una paciente que ya tenga diabetes. Una paciente que tenga un niño malformado anterior. Una paciente que haya tenido colestasia, que es una enfermedad. Entonces esos son los que vamos a definir embarazos de alto riesgo de complicaciones. Por eso ponemos de alto riesgo. ¿Y complicaciones cuáles son? Que la guaguita no crezca, que tenga una guagua prematura, que rompa la bolsa o que haga alguna complicación médica como una crisis hipertensiva o diabetes. ¿Cuáles son los cuidados, ahora sí, hablando de cuidado, que hay que tener en el parto natural o normal y en la cesárea? ¿Cuál es la diferencia? Lo bueno de las pacientes que tienen parto vaginal es que la recuperación es mucho más rápida y con mucho menos dolor que aquella se practica una operación cesárea. Y habitualmente uno ve a las pacientes al otro día que han tenido su parto normal, están muy bien, se pueden parar, caminar, porque no hubo una operación en su abdomen. Y eso hace la diferencia de que la paciente tenga más movilidad, se sienta mejor, esté más tranquila, tenga menos dolor y pueda recibir a veces más visitas, que es en contrario que la paciente que tiene cesárea, que les duele mucho más, se movilizan menos, caminan como patitos. ¿Y puede hablar o no puede hablar cuando tiene cesárea? Eso de hablar es porque todas las operaciones que afectan al abdomen, mientras tú más hablas después de la operación, el intestino funciona más lento. Entonces te llenas de gases y hay más dolor postoperatorio. Está hinchadísima. Le suma el dolor de la misma incisión y le suma la incisión, el dolor de la dilatación del abdomen por los gases, duele más. En cambio, una paciente de un parto vaginal no va a tener eso.
¿Cuándo se puede bañar una mujer cuando es mamá? Lo ideal es que se bañe el otro día, si no hay ningún problema. Porque de técnicas repente que las eligen- abuelitas dicen Sí. que hay que esperar 40 Sí. días, que 30 No, no, días, no. que 15. 40 días no podrían Sí. entrar ahí a la Siempre las abuelitas de repente Sí. se equivocan ahí. Es que todo va modernizándose y actualizándose y hay consejos antiguos que veníamos de la abuelita que ahora ya no sirven. Por ejemplo, para preparar los pezones, lo mismo, eso no debería hacerse apenas uno se embaraza. Yo le digo a los pacientes después de las 36 semanas empiezan a preparar sus pezones. Y la parte de bañarse, las pacientes habitualmente uno tiene el parto, ya sea parto vaginal, parto cesárea, y al otro día deben hacerse su aseo corporal como corresponde. Normal. Así que, Y sí. bueno, y respetar la cuarentena, me imagino, en ambos casos, ¿no es cierto? Ahí, Sí. ¿cómo es el tema para volver a mantener relaciones sexuales con la pareja? Uno cuando habla de cuarentena se está refiriendo a que se ha estudiado y que toda la involución, todo cómo se devuelven los órganos a su estado normal, me refiero al intestino, al hígado y sobre todo al útero, el ovario, se demora entre 6 a 8 semanas después que tienes tu guagüita. Entonces ahí vuelve a la normalidad. Lo único que no vuelve a la normalidad en una paciente que tiene guagua son sus mamas. Las mamas van a crecer y van a empezar a dar leche. Pero del resto son entre 6 a 8 semanas. Y uno piensa que este límite de tiempo es el suficiente para que se normalice la fisiología a lo basal, que el embarazo también es normal, pero una diferenciación producto del mismo embarazo. Y esa cuarentena hace que, como dicen las pacientes, involucione y uno no debería hacer tantas actividades de la vida sexual que uno recomienda. Que tenga vida sexual, obviamente, después de las 6 a 8 semanas, sabiendo que ya se está cuidando con algún método anticonceptivo. El primer anticonceptivo natural que tenemos nosotros es la misma lactancia. En la misma lactancia tenemos que frena la ovulación y esa frenación de la ovulación impide que las mamás tengan guagua. Antiguamente tenían las guaguitas, daban pecho 2 años y dejaban de dar pecho y quedaban embarazadas de nuevo a la paciente porque en esos 2 años mantenían una vida sexual que no era fructífera en el sentido de embarazarse producto de que estaban dando pecho. Ahora nosotros nos aseguramos y le dejamos anticonceptivos. Estos anticonceptivos pueden ser en pastillas, en inyección, en dispositivos. ¿Es necesario, doctor, que las pacientes después de haber sido madres se cuiden con un anticonceptivo? Depende, pues, si va a tener vida sexual o no. Si hay pacientes que no van a tener vida sexual por muchos motivos, no tienen pareja o quedaron sin pareja, que encuentro que es una cosa lamentable, o simplemente porque no tienen ganas, bueno, no se cuide con anticonceptivo. Pero aquella que va a tener vida sexual, yo creo que sí debe cuidarse. Y alguien que no respete esa cuarentena, esas 6 a 8 semanas que usted dice, y que mantenga relaciones sexuales, sin preservativo o sin cuidado, ¿podría quedar embarazada nuevamente? Por supuesto. Hemos visto casos que hay pacientes a los 4 meses de haber tenido su guagua y ya están embarazadas de nuevo. Y eso puede ser un poco complicado. Porque es que la paciente tuvo su guagüita por un parto vaginal, como que no alcanzó a recuperarse bien, a veces la anemia que tuvo en el embarazo o algunos cambios en la columna y resulta de nuevo a crecer el embarazo, va a dificultar un poco la salud de esa paciente. Y si tú tienes lo otro que es tener un parto cesárea, ahí es más complicado. Porque lo que tuviste es una cicatriz en tu útero que en 4 meses se supone que debería estar más o menos cicatrizado. Lo ideal son 6 meses. Y si uno empieza a inflar este útero, que es como un globito que se infla, y está parchado, y sabemos que el parche no está bien afirmado, hay más riesgo para la mamá. Entonces hay que respetar este periodo por lo menos de 6 meses. Por lo menos hacer el Para llamado tener, a que sí. lo respeten, necesariamente para Y no tener... los varones también lo que tienen que respetar a las madres. Pues, ¿el hombre entiende a la mujer cuando pasa este periodo posterior No a mucho. dar a luz? No mucho, porque tú sabes que la sexualidad de las mujeres es muy variable. La mayoría de las pacientes que están embarazadas, su libido, las ganas de tener vida sexual disminuye muy notoriamente. Hay un porcentaje de pacientes que al revés le aumenta mucho. Y ahí son los maridos los que andan preocupados. Y me dicen, oiga, doctor, ¿qué le pasa a mi señora que ahora está embarazada y quiere tener más vida Que sexual? tiene Bueno, ganas. sí, entonces es una cosa que uno lo ve y las pacientes embarazadas y se sonrojan un poco, se ríen, pero bueno, es una realidad que también tienen que saber las mamás. ¿Qué pasa? Que sucede que a lo mejor el hombre también debería de tener un poco más de Sí, por conciencia, ¿no? supuesto. ¿Usted le tira la oreja a Sí, los por a los supuesto, hombres cuando van y se les doy por escrito las indicaciones porque la idea le muestra así con un papelito, diga, mire, abstinencia sexual por 1 mes o 2 meses, no Bueno, sé. y buscar y también jugar dentro Sí. de la pareja. Hay un montón de situaciones también que se pueden dar bien entretenidas para poder sustituir a lo mejor la supuesto. penetración, por así decirlo, tal cual en Correcto. un acto sexual. Sí. ¿Qué pasa con algo que nos preocupa a las mujeres, que es el peso? ¿Qué pasa el peso después de haber dado a luz, después de haber sido mamita? ¿Vuelve? ¿Cuesta mucho recuperarlo?
Mira, imagínate que el útero, cuando tú tienes tu guagua, en ese momento pesa alrededor de 1 kilo. Y debiera quedar más o menos al cabo de 6 a 8 semanas en 100 gramos. O sea, ya de útero tienes como 900 gramos menos. Si le sumas que el efecto de la lactancia es un buen anabólico, ¿me entiendes? Eso es importante de eliminar calorías. Y si la paciente tiene una buena dieta y hace algo de actividad física, las pacientes bajan rápidamente de peso. Y los 7 primeros días las pacientes bajan notoriamente de peso porque el embarazo, aparte de hacer los cambios fisiológicos que estamos hablando, muchas veces retienen mucho líquido por algunas alteraciones en los vasos sanguíneos y ese líquido lo orinan los primeros 5 o 7 días y bajan harto de peso junto con la eliminación de grasa. Entonces aquella paciente que quiere bajar de peso, está la parte misma de la lactancia que nos va a ayudar a bajar de peso. Entonces, y más un efecto dietético, es un buen combinación para que estas pacientes bajen rápidamente de peso y en unos 3 o 4 meses ya vuelven a su peso basal o que estuvieron antes de estar embarazadas. O sea, todo se conjuga para que salga un buen resultado de eso. Hay que sacarle provecho. A lo mejor por desconocimiento, doctor, hay mamitas que se equivocan en ese sentido y a lo mejor dicen, bueno, me quedo aquí pancita y empiezan a comer una vez ya como resignada. ¿No es cierto? Las mujeres como que entramos en frustración bien rápido con el peso. Sí, se ven su guatita y muchas veces quedan los cambios de las estrías que produce el embarazo en el abdomen, en las mamas, y eso también a uno le da, a las pacientes le da como pena a veces. Y es mucho eso de la calidad de la piel, ¿ah? Muchas veces hay pacientes que gastan gran cantidad de crema echándose en el abdomen, en las mamas, y es la calidad de la piel la que define la aparición de estrías. Y aquí hay una diferencia de la baja de peso. Tú tienes que saber que una paciente con cesárea, como les insisto, es una operación, tienen menos movilización, van a quemar menos energía y por eso es que esas pacientes a veces se demoran más en bajar de peso que una paciente que tuvo parto vaginal, que tiene mayor movilidad, se siente mejor, hace más cosas. ¿Es recomendable ocupar faja posterior a hacer mamita? Yo lo recomiendo, de todas maneras. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que el abdomen se estiró y quedó estirado igual que un elástico vencido. Y el hecho de poner un abdomen hace que la paciente, en primer lugar, mantenga su figura. Segundo lugar, que comprima los órganos abdominales y eso hace que la paciente tenga mucho menos dolor en el abdomen. Entonces, eso es muy bueno para la paciente y aparte permite una mejor cicatrización de la herida operatoria. En el caso de tener parto cesárea. En el caso de tener parto vaginal, básicamente es por lo primero, solamente afirmar la pared abdominal y ayuda para que la paciente deambule y haga más actividades. Para contener ahí todo lo que uno tenía que se vuelve a la normalidad. Correcto. Y por último, doctor, ¿cuándo le vuelve la menstruación a una mujer después de haber sido mamá? Eso es muy variable. Va a depender de la calidad de la lactancia que tenga la mamá. Hay pacientes que tienen poca lactancia y a los 2 meses ya están menstruando. Y esto por un efecto hormonal que produce la lactancia a nivel del cerebro, que produce una inhibición como de la función del ovario. Entonces, aquellas pacientes que dan mucho pecho son pacientes que se van a demorar bastante en volver su menstruación. Y la menstruación a uno le indica que la paciente está siendo fértil de nuevo. Entonces, un buen indicativo, no estoy menstruando, estoy dando pecho, estoy bajo un estado de infertilidad fisiológica, por decirlo así. Hay pacientes que dan pecho y pueden estar 1 año sin menstruar y tampoco no es ni una preocupación. Ahora, como médico uno se asegura y lo que hablamos recién es dejar el anticonceptivo a los 2 meses, al mes de haber tenido su guaguita. Doctor, le queremos agradecer que haya estado con nosotros también comentando sobre estos cuidados posterior al parto, el que hay que hacer, que no hay mucha mamita que es primeriza y que tiene harto desconocimiento de lo que va a suceder. Y para quienes próximamente también tomen la decisión de ser mamá o están embarazadas, esto sin duda que les sirve harto. Así que muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hacerle extensivos los saludos ahí que mandaba al comienzo también y a todas las mamitas que están en Clínica Antofagasta, al doctor Robert, ginecólogo, docente de la Universidad de Antofagasta y aparte parte de la Clínica Antofagasta. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más matinal aquí junto al mar. No se separen.